Sí, si gustan regresar nuevamente a la grabación. Muchas gracias. Vamos con la segunda corriente del satanismo moderno y es el satanismo teísta. Se cree en la existencia literal de Satanás como una deidad o ser sobrenatural, aunque existen diferentes ramas y variaciones dentro del satanismo teísta. Algunas características generales son las siguientes: la creencia en Satanás como una entidad real, la adoración o veneración precisamente a esta deidad, o ellos le llaman así, la diversidad de creencias, el sincretismo religioso, el énfasis en el conocimiento y el poder, rituales y simbolismo, la secrecía y la discreción. Vamos a continuar con la tercer corriente del satanismo moderno. Y es nada más y nada menos que el luciferino. Es una corriente del satanismo que se centra en la figura de Lucifer, pero como un símbolo de luz, del conocimiento y la libertad. Aunque hay variaciones, algunas características dentro de este satanismo luciferino es tener a Lucifer como símbolo de la iluminación, el énfasis en la autodivinización, el individualismo y la libertad, énfasis entre la razón y el pensamiento crítico, la influencia esotérica y ocultista, la ética personal, el rechazo de la adoración del mal. El satanismo y la cultura popular. En la actualidad, este movimiento ha dejado de ser una práctica exclusiva de grupos marginales para convertirse en un tema recurrente en la cultura pop, la cultura popular. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar desde la música hasta en las series de televisión, por supuesto, no se diga en el internet, en las redes sociales. Se ha convertido en un recurso estilístico que busca provocar y desafiar al público. Más allá de su uso como recurso estilístico, también ha sido objeto de reflexión y crítica en la cultura popular contemporánea. Y por supuesto, hay algunas películas que se nos vienen a la mente cuando hablamos de satanismo, ¿verdad? Por ejemplo, El Exorcista es una de ellas. ¿Se acuerdan de alguna otra película donde podamos eh, encontrar estas referencias? Si alguien lo tiene por ahí, que lo comparta. El extraño caso de Emily Rose. Así es, otra película que también aborda los exorcismos, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Muchas gracias, Bere. Estas películas, series que hoy se nos presentan, bueno, buscan tener un abordaje del satanismo, presentarlo de una manera también que resulte atrayente para las personas y, por supuesto, que gane popularidad, además de ir sembrando por ahí una semilla, digamos, para que a las personas les sea llamativa y no solamente eso, presentar este como un nuevo movimiento. Muchas gracias, Bere. Bueno, continuamos. Les decía que lo quieren presentar como dando una perspectiva compleja, pero también matizada y mostrar sus implicaciones sociales y psicológicas. Mitos del satanismo. ¿Cuáles son los mitos que rodean a esta religión, a este movimiento? Uno de los mayores mitos es que se trata de una religión que promueve el mal y la violencia, aunque el satanismo moderno en sus diferentes corrientes se enfoca en la libertad individual y la búsqueda del conocimiento, rechaza, de acuerdo a lo que ellos comentan y comparten, la forma de opresión o de injusticia, pero para nosotros no deja de ser un movimiento religioso peligroso. ¿Qué más? ¿Cuál es otro de los mitos que vamos a encontrar en el satanismo? Es que realizan sacrificios humanos o animales como parte de sus rituales.
Y fíjense, ellos se defienden mencionando que en esta modernidad el satanismo no practica ningún tipo de sacrificio, rechazan toda forma de violencia o crueldad hacia otros seres vivos. Es un enunciado que, por supuesto, sigue llamando la atención. Aunque es una forma en la que ellos lo presentan y se defienden, y de alguna manera esta es la, digamos, una de las formas de que quieren llamar la atención, de atraer a nuevos creyentes, no podemos generalizar, ¿sí? Es bien sabido que en algunos países, especialmente sabemos que los últimos días de octubre, principios de noviembre, se realizan algunos ritos que tienen que ver con cuestiones satánicas, rituales donde se hacen sacrificios de animales y por supuesto nosotros estamos en contra de este tipo de movimientos, de estas acciones. No van conforme a nuestra creencia y por supuesto no son agradables delante de Dios. Vamos a un tema que llama la atención y que algunas de sus compañeras ya están preparando para presentar en el trabajo final. Recuerden que esta es solamente una visión general. Ojalá de verdad puedan abordarlo con más calma. Y vamos a hablar del abuso espiritual. Es el maltrato hacia una persona que tiene necesidad de ayuda, de apoyo o de mayor poder espiritual, lo que resulta en el debilitamiento, el menoscabo o el decaimiento del potencial espiritual de la persona. Es una forma de violencia que puede ocurrir en cualquier contexto religioso o espiritual. Se trata de un comportamiento manipulador y coercitivo que busca controlar y dañar a las personas. La imagen que tengo aquí a un lado es precisamente de una persona que está dirigiendo con su mano los hilos de otros creyentes. Esto no es exclusivo de una iglesia o de una denominación, se presenta o puede presentarse en todas las creencias, las religiones o los movimientos religiosos. Este tipo de abuso puede incluir la intimidación, humillación, explotación financiera, aislamiento social y la presión psicológica para aceptar ciertas creencias o prácticas. Es importante tomar en cuenta que el abuso espiritual no siempre es fácil de detectar, ya que puede manifestarse de una manera sutil y gradual. Queridos hermanos y hermanas, por esta razón es fundamental estar atentos a las señales de alerta y buscar ayuda si se sospecha que se está siendo víctima de abuso espiritual. Aquí quiero hacer un alto porque la línea del abuso espiritual es muy delgada, es tan finita, que si usted o alguien que usted conoce está siendo víctima de este abuso espiritual, recuerde que es una forma de violencia y necesita hacer un alto y denunciar, porque no estamos exentos de encontrarnos situaciones así. Así que quiero continuar. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar en este tema que es tan complejo tratar? Quiero también dejar en claro que no es abuso espiritual. No es abuso espiritual cuando quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones finales usa su buen juicio y elige ir en contra de tu opinión. En este caso, los líderes, los pastores, cuando tienen que tomar decisiones finales, quizá no van a ser del todo agradables, pero sí que tienen que usar su buen juicio y sobre todo estar en sintonía con nuestra fe, con nuestra doctrina, con lo establecido en las normas. Un cristiano, sea líder o no, confronta a otro cristiano por un pecado, por un mal comportamiento o incluso por errores involuntarios
que deben corregirse. El objetivo, desde luego, no es, ponga aquí énfasis, cuando hacemos una confrontación por alguna, digamos, algún comportamiento que no es correcto, no lo hacemos con el fin de avergonzar ni desacreditar, sino de sanar y de restaurar. Si en esa confrontación lo que se busca es humillar a la persona, entonces sí es abuso espiritual. Si por el contrario lo que buscamos es sanar a nuestro hermano, restaurarle, buscar una mejora en su vida, no es abuso espiritual. No es abuso espiritual cuando a una persona en el ministerio o liderazgo se le pide que deje el puesto de trabajo debido a problemas emocionales, físicos, mentales o espirituales. El objetivo, sin embargo, debe de ser siempre ayudar a aquel que necesita recibir una orientación, de modo que finalmente regrese a su cargo o a su puesto de trabajo si esa es la mejor opción, si esa es la mejor opción. Queridos hermanos y hermanas, no es abuso espiritual cuando no es espiritualmente abusivo o inapropiado disentir. Aquí todos podemos tener diferencia de opiniones por una cuestión de doctrina u otros asuntos, incluso en público. Pero tengamos presente que es crucial mantener siempre el respeto. Nunca despreciar ni atacar a alguien. ¿De acuerdo? Podemos tener diferencias de opinión, podemos tener distintos criterios, nuestras doctrinas pueden ser distintas, diferentes la una de la otra, pero eso no significa que tengamos que atacar a las personas. Lo hemos visto desde la primer clase, tenemos que ser respetuosos. Vemos esto con ojo crítico y desde el filtro de la fe, sí, pero siempre ser respetuosos. Ahora bien, ejemplos de abuso espiritual. Cuando un líder religioso utiliza su posición de poder para manipular emocionalmente a sus seguidores y obtener beneficios personales. Cuando una persona es obligada a renunciar a sus creencias y a adoptar las del grupo o del líder religioso bajo la amenaza de ser excluida o castigada. Acá al norte del país, en ciertas áreas, sobre todo ya más pegado a los Estados Unidos, a Texas especialmente, cuando uno va rumbo a Reynosa, ya empieza a agarrar en el radio, usted va escuchando el radio en el carro, la camioneta, y empiezan a escucharse estos canales televangelistas. Y digo televangelistas porque están por radio, pero también están presentes en la televisión y en internet. Y entonces estos líderes religiosos les dicen a los seguidores, es que usted quiere tener más, entonces necesitamos que ahorita deposite $100. $100 si usted quiere ser liberado, $100 si usted quiere que el evangelio se expanda porque necesitamos comprar un avión nuevo, necesitamos comprar una casa nueva para el líder, para el pastor, porque entonces así se va a proclamar el evangelio. Este es un ejemplo tan sencillo de lo que es el abuso espiritual, de esta manipulación que se tiene emocionalmente a los seguidores, porque hay quienes dicen, bueno, entonces sí necesito aportar mis $100 para que el pastor o el líder se compre un nuevo avión o un nuevo carro, para que entonces se comparta, se expanda el evangelio. Solamente se lo voy a dejar ahí. De manera personal, no creo que deba de ser así, pero es parte de la manipulación emocional que se vive en el abuso espiritual. Otro ejemplo, queridos hermanos y hermanas, cuando se recurre a la espiritualidad para hacer, voy a tener un alto. Alan, un comentario, por favor. Sí, quería comentar justamente con eso del abuso espiritual. Cuando vivía en La Paz, en Entre Ríos, una vez había salido, creo que no me acuerdo bien si fui a la educación física o en la secundaria. Justo pasé por cerca de esa iglesia que le dicen la Iglesia Universal. Y justo estaba esto, y un día dijo
me quedé escuchando a ver qué es lo que están hablando. El pastor dijo, usted tiene que hipotecar su casa para poder tener la salvación y cosas así. Yo dije, pero ¿qué están hablando? ¿Qué están haciendo? Y esa gente ahí adentro están creyendo todo lo que dicen. Es un ejemplo que puedo hacer que de pura casualidad lo pude comprobar. Y es cierto, Alan, y aquí entonces entra la llamada teología de la prosperidad, que también da para otro tema que ya no voy a poder abordar, pero híjole, se los voy a dejar de tarea. Por favor, investiguenlo y lo hablamos la próxima clase. ¿Qué les parece? Ahonden un poquito en la teología de la prosperidad y es esto que comparte Alan. Es que si tú das, el Señor te va a dar más. Hipoteca tu casa, vende tu carro, da todo lo que tienes porque es para la obra, porque es para el evangelio y es una forma de manipulación en que la gente dice, ¿cierto? O es que porque ya va a descender Jesús, tienes que vender todo, deja todo a un lado, dalo a la iglesia. La gente se queda sin nada, así ha pasado, se quedan sin nada, con tal de poder ser parte de estos beneficios, de llegar al reino o al cielo, porque ellos creen en el cielo, de llegar al cielo, de estar bien delante de Dios. ¿Qué más vamos a encontrar como ejemplo en el abuso espiritual? Cuando se recurre a la espiritualidad para hacer que otros vivan a la altura de un estándar espiritual. Es que aquí casi que el líder, el pastor, va flotando sobre el piso y tú tienes que llegar hasta eso. Ya no es tanto que debiera de ser, por supuesto, que es para nosotros imitar el modelo de Jesús. Ya no, ellos tienen un estándar espiritual aparte donde tú tienes que llegar ahí. Se promueve a tal grado este desempeño externo que no se respeta el bienestar del individuo, porque se utiliza como un medio para probar la espiritualidad de una persona. De esta forma, también encontramos un ejemplo. ¿Qué más? Cuando un líder utiliza su posición espiritual para controlar o dominar a otra persona, pasando por encima de los sentimientos y las opiniones del otro, sin importar las consecuencias que habrá en las condiciones de su vida, en las emociones o en el bienestar espiritual de esa persona. Mucho cuidado, hermanos y hermanas, cuando nos demos cuenta de que está pasando algo así en algún lugar o con alguien que nosotros conocemos, sobre todo ustedes que tienen diálogo interreligioso allá, si conocen de esto, tengan mucho cuidado. ¿Cuáles son las características del abuso espiritual? Y hablábamos ya acerca de la manipulación psicológica. Los abusadores espirituales suelen manipular las creencias, la fe y la espiritualidad de sus víctimas para ejercer control sobre ellas. Pueden utilizar tácticas como la culpa, el miedo, la vergüenza para lograr su objetivo. Y aquí vemos esta imagen, ¿verdad? De un líder con una Biblia dándole de bibliazos al otro personaje porque es la forma en que las víctimas son tratadas, a través del miedo, la culpa o la vergüenza. Otra característica es el aislamiento social. Los abusadores a menudo aíslan a sus víctimas de amigos y familiares que no están en el grupo espiritual o religioso, lo que dificulta que la víctima busque ayuda o apoyo fuera del grupo. Además del abuso emocional y verbal. Este también es un tipo de violencia porque utilizan insultos, humillaciones y amenazas para mantener a las víctimas bajo control. Quiero compartirles unos breves videos acerca de unos documentales que nos van a presentar el abuso espiritual en diferentes movimientos religiosos. Por favor, díganme si lo escuchan. Existe un documental que la iglesia no quiere que veas. Su nombre es Deliver Us from Evil, traducido como Líbranos del Mal. Este documental del año 2006, dirigido por Amy Baird, explora la vida del sacerdote católico irlandés Oliver O'Grady, quien admitió haber abusado y violado a aproximadamente 25 niños en el norte de California, desde finales de los años 70 hasta principios de los 90.
El documental presenta documentos de juicio, deposiciones grabadas en video con O'Grady y otros miembros de la Arquidiócesis de Los Ángeles, además de entrevistas con sobrevivientes del abuso de O'Grady. El material sugiere que los funcionarios de la iglesia estaban al tanto de los crímenes de O'Grady muchos años antes de su condena. Sin embargo, tomaron medidas para ocultarlos y así protegerlo a él y a la iglesia. La historia es impactante y desgarradora, y el documental ofrece una mirada profunda a la corrupción dentro de la Iglesia Católica y la mente perturbada del hombre que protegieron. Existe un Bueno, este es, digamos, uno de los casos de abuso más sonados en la Iglesia Católica, pero no es la única, porque otra de las características que vamos a encontrar en el abuso espiritual es la imposición de creencias y normas. Los abusadores pueden forzar a las víctimas a adoptar ciertas creencias, prácticas o normas de su comportamiento, incluso aunque vayan en contra de su voluntad o valores personales. Además de la pérdida de la autonomía, porque las víctimas van perdiendo gradualmente su autonomía y la capacidad de tomar decisiones por sí mismas, ya que los abusadores toman el control de todos los aspectos importantes de su vida. Y este es otro documental que también les quiero compartir por si tienen un tiempito para que lo puedan revisar. Este trata sobre el abuso religioso en Corea del Sur. ¿Por qué nadie habla de este documental? Era Mesías de esta era, ¿Por qué te amenazaron? para que me callara. Pero sentí que debía decir la verdad para que no haya más víctimas como yo. La señorita Juan alega que el presidente Ford abusó sexualmente de ella y de muchas otras mujeres. Dije que era la voluntad de Dios. Y el pastor Lee era un fraude haciéndose pasar por pastor de iglesia. Se divinizó a sí misma. Dijo, yo crearé el cielo y la tierra. ¿Sonda era Dios? Morirán si me desobedecen. Eso decía. 32 personas murieron en ese lugar. Era aterrador. Debo haber pagado más de $1 millón en 24 años. Así es, queridos hermanos y hermanas. El abuso religioso no es exclusivo de una iglesia o de un movimiento religioso. Lo encontramos de diferentes formas y en todos lugares. ¿Cuál es el impacto del abuso religioso? Llega a tener efectos devastadores en las personas que lo sufren, porque como toda violencia causa daños, en este caso daño emocional y psicológico duradero, incluyendo depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, estrés postraumático y problemas de confianza en sí mismos, problemas de autoestima y problemas también en los demás. Este es un documental que, por supuesto, hemos escuchado hablar acerca de Hillsong, hemos oído sus canciones, pues recientemente salió un documental al respecto. Quiero compartirles un breve extracto al respecto. Si tienen tiempo, sería muy bueno también que puedan revisarlo. Quieren entender cómo es el engaño, cómo es la manipulación, cómo es el negocio de la gente que se cobija en el concepto de Dios. Hillsong, una mega iglesia expuesta. Una miniserie que puedes encontrarla en HBO. Aquí lo que se buscaba era proteger este imperio de las mega iglesias para que está muy bajo el volumen. Sí, sí. Hay algunos videos que no se escuchan tan fuerte, pero es solamente un extracto del documental. Si ustedes pueden revisarlo con más calma, va a ser muy interesante el cómo se tiende en este movimiento a que no desaparezca el imperio, más que el interés por las personas,
más que llevarlos hacia un bienestar espiritual, lo que se buscaba era seguir manteniendo a una persona, a un abusador y el estilo de vida que éste tenía. ¿Qué más vamos a poder encontrar en el impacto acerca del abuso espiritual? Bueno, es por supuesto negativo en la vida social y familiar de las personas afectadas, porque al sentirse aislados y desconectados de sus seres queridos y de su comunidad religiosa o espiritual, pues les causa, por supuesto, estragos. Es importante reconocer, queridos hermanos y hermanas, que estos efectos pueden ser graves y duraderos y se debe buscar ayuda profesional si es que se están ¿Pensabas que la Iglesia experimentando. Católica es la única envuelta en escándalos de corrupción y pedofilia? Déjame decirte que no. Existe un documental sobre el budismo y que precisamente ellos no quieren que veas. Su nombre es Budismo, la loi du silence, traducido como budismo, la ley del silencio. Este documental del año 2022, dirigido por Elodie Emery y Wandril Lanos, muestra los abusos sexuales, las manipulaciones mentales y los desvíos de fondos que han sacudido al budismo tibetano. A través de una investigación exhaustiva, el documental levanta el velo sobre los aspectos poco espirituales de una religión venerada en Europa. El documental sigue la historia de Ricardo Méndez, quien vivió un infierno en una comunidad budista en castellano, lejos del ideal de sabiduría promovido por su fundador, Robert Spatz. Ricardo busca justicia y se ha constituido como parte civil en un juicio. Él cuenta cómo el lama belga incitaba a sus discípulos a abandonar a sus hijos, dejándole el campo libre. Los abusos físicos, la privación de alimentos y libertad, o las violaciones sufridas por las niñas fueron el destino diario de niños sin protección. El Dalai Lama, una figura internacional, ha cubierto durante mucho tiempo las acciones secretas de aquellos que sirvieron para expandir su religión. ¿Por qué será que al igual que la Iglesia Católica encubren este tipo de actos? ¿Qué opinas tú de todo esto? Te dejo el link en la caja de comentarios para que pensabas que... Bueno, el abuso religioso no es exclusivo del catolicismo o del cristianismo, también lo van a encontrar en el budismo. Queridos hermanos y hermanas, una manera de prevenir el abuso espiritual es educarnos sobre qué es y cómo se manifiesta. Estar conscientes de los signos de alerta y no ignorar nuestras intuiciones si sentimos que algo no está bien en nuestro entorno espiritual. Denuncia, no te calles. Si hay algo ahí que no está bien, que tú conoces de algún amigo en este diálogo interreligioso que se tiene a través de la multi, esté pasando por una situación así, es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque es fundamental establecer límites claros y comunicarlos con respeto y asertividad. Si nos sentimos presionados o manipulados por líderes religiosos o espirituales, debemos tener la confianza para decir no y alejarnos si es necesario. Un documental que también es muy impactante es el que tiene que ver con la luz del mundo. Rápido vamos a ver de qué trata este. To do something about stage right now. There are chunks of my childhood, black holes, black spaces. I asked her, how far back does this go? And she said, it goes all the way back. La Luz del Mundo is a church founded in 1926. Anywhere you name it, there's a church of the light of the world. La Luz del Mundo claims to have 5 million members in 57 countries. One of the largest religious cults of our time. In addition to the yachts and the cars, they have branches in Texas and California. The church has one leader at a time, and that's the apostle. There have been 3 apostles in the same family, and 3 generations of abuse that have been covered up till now. I wanted to prove that I was worthy. They almost make it seem romantic and like a fairy tale. You're going to be a princess. It me till I fell. You might think it's a sin, but it's not, because it's in the presence of the apostle. They cut ties with your family. My mother, she doesn't talk to me. Yo perdido mi familia. All of the reason why I want to remain
something happens to me, my daughter, or my husband, it's coming from them. This isn't a church. This is some sort of mafia. First thing we Hasta aquí se los voy a dejar. Detrás del velo se llama, y cómo la manipulación de estos personajes llamados apóstoles ha acabado con la vida de muchos hombres y mujeres porque se han escudado en que son llamados, son los ungidos de Dios, y las consecuencias tan devastadoras que esto ha traído. Recursos para las víctimas de abuso espiritual. Y es importante compartirlo, queridos hermanos y hermanas, porque es un tema que también se debería de tocar en nuestra comunidad de fe. Si has sido víctima de abuso espiritual, es importante que sepas que no estás sola y que hay recursos disponibles para ayudarte a sanar. Una opción es buscar ayuda en línea o en un grupo de apoyo de tu comunidad religiosa o espiritual. Estos recursos es para que se les proporcione un lugar seguro para que puedan compartir sus experiencias y recibir apoyo emocional de personas que han pasado por situaciones similares. Otra opción es buscar terapia con un profesional de la salud mental que tenga experiencia en trabajar con víctimas de abuso espiritual. En nuestra iglesia contamos con profesionales, profesionistas de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, que pueden ayudar en una situación así. Un terapeuta puede ayudarles a procesar los sentimientos y pensamientos relacionados con el abuso, así como desarrollar estrategias para recuperarse y reconstruir la vida. Y bueno, queridos hermanos y hermanas, sé que estamos en el tiempo límite, así que en esta ocasión, bueno, ahí está. Solamente me resta agradecerles a todos por su disposición para estar en esta clase. Ha sido de gran bendición poder saludarles, compartir esta segunda parte sobre los conceptos religiosos contemporáneos. Si tienen tiempo, revisen estos documentales. Son muy interesantes, sobre todo para que estén al pendiente sobre el abuso religioso y cómo se ha manifestado en otras religiones, en otros movimientos religiosos. Siendo así, también mencionarles que en esta ocasión no va a haber actividad de retroalimentación porque la voy a unir con la siguiente, ya que aquí sí quiero compartirles algo. Fíjense que en la pasada ha habido poca participación. Entonces, solamente les voy a dejar ahí quiénes son los que han participado para que puedan revisarlo. Quienes aún no lo han hecho, es importante que se pongan al corriente, queridos hermanos y hermanas, para que pueda contarles esto en su calificación final. ¿De acuerdo? Ok. Nada más dejo rápido los nombres de quienes han participado. Estuvieron sin luz en algunos lugares y sin internet. Oh, con razón. Les voy a ser honesta. Dije yo, no les gustó la actividad, a lo mejor por eso no participaron. Dije, a lo mejor no estaba tan entretenida, pero no se preocupen. La de hoy la vamos a juntar con la siguiente, con la de la clase número 8. En mi caso, por mi parte es todo. Deseo que Dios les bendiga en gran manera y paz a vosotros.